¿Sabías que una madre fue asesinada en frente de sus hijos por tocar la puerta equivocada? Lo que comenzó como una simple discusión vecinal terminó en una tragedia que sacudió a todo Estados Unidos. Una mujer furiosa, una bala disparada a través de una puerta cerrada y 4 niños que vieron cómo su madre caía al suelo sin vida. Oh my God, this lady just tried to break down my door. I saw it through the door. Oh God. Lo más aterrador es que la responsable afirmó haberlo hecho en defensa propia. Pero cuando la verdad salió a la luz, el país entero quedó horrorizado. Hoy te contaremos el caso de Ajika Owens, la historia real detrás del llamado crimen del vecindario, que expuso el lado más oscuro de las leyes de defensa propia en Florida. Te invitamos a ver la siguiente historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hola, soy Levi y antes de comenzar con esta impactante historia, quiero que me digan en los comentarios de dónde nos están viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estos casos. Y ya sabes, si te gustan las historias reales que parecen sacadas de una película, suscríbete, activa la campanita y déjame tu opinión al final del video, porque hoy vamos a hablar de un caso que te va a dejar sin palabras. Hacia el final de la tarde del 2 de junio de 2023, todo parecía transcurrir con normalidad en un vecindario tranquilo de Florida. Para la mayoría de los niños, el ciclo escolar había terminado, y esa noche marcaba el inicio de las esperadas vacaciones de verano, uno de los momentos más felices del año. Corrían, reían, visitaban a sus amigos y andaban en bicicleta mientras el sol se apagaba lentamente. Pero poco antes de las 9, la calma se quebró. Un disparo resonó en medio del silencio y en segundos, la alegría se transformó en horror. Una madre de 4 hijos cayó frente a su casa, mientras su pequeño de 10 años la miraba sin entender lo que acababa de ocurrir. Todo era confusión. Un vecino, sin entender del todo lo que acababa de pasar, llamó a los servicios de emergencia. Del otro lado de la línea, la operadora intentaba obtener la dirección exacta y conocer el motivo del llamado, pero el hombre, visiblemente alterado, parecía demasiado preocupado por la seguridad de los niños, de modo que solo alcanzó a decir que habían escuchado una detonación de arma de fuego. The white lady that lives right there, the one that always calls the cops. Come here, y'all boys come here, come here. Hey, y'all boys come here. 911, what is the address of the emergency? Hey, your mom's laying in the grass or what? I need you to repeat the address for me to make sure I have it correct. I don't know what's going on. We just heard a gunshot. La operadora intentaba mantener la calma mientras el hombre repetía, con urgencia, que la madre de alguien yacía en el pasto y que todos estaban tratando de resguardarse de otro posible ataque. Cada intento de la operadora por confirmar la dirección era interrumpido por sus gritos, mientras le suplicaba a unos niños que no se acercaran. Al mismo tiempo, aseguraba que todo había sido provocado por una vecina mayor, la misma que siempre llamaba a la policía. Sir, this is very important. I need you to repeat the address for me to make sure I have it right. Hey, y'all boys, back up! It's the old lady that always calls the cops over here. Aún sin noción clara de los acontecimientos, la operadora comprendió que se trataba de algo grave, así que le pidió al vecino que se resguardara dentro de su casa. Él, por su parte, respondió que alguien había tocado la puerta de la misma mujer que había mencionado antes. Minutos después, le confirmó que la policía acababa de llegar al lugar. Sir, Yes, ma'am? I need you to go inside your Hey, house y'all boys, back up! and lock the door for your safety. Okay, she's in front of the lady's house. She was knocking on her door. Okay. Hey! It's the old lady that always calls the cops over here. Okay. Sir, do you see the deputy? Right there, right here. She's on the ground. Hey, the cops just put up right here. Thank you so much. Pero aquel residente en pánico no fue el único que se comunicó con los servicios de emergencia. Desde el interior de otra unidad vecina, una voz femenina también se puso en contacto con el 911 y con voz entrecortada por la angustia, dijo que una mujer acababa de intentar derribar su puerta, por lo que no le quedó más remedio que abrir fuego.
Cuando la operadora le pidió que detallara la situación, la mujer insistió en que la atacante estaba fuera de control y que ella solo se había defendido. Su voz sonaba cada vez peor. Okay, repeat that address for me to make sure I have it correct. Okay, take a deep breath for me, calm down. Oh my God. You said someone tried to break down your door, is that correct? Yes, the woman was screaming and yelling and she was trying to break down my door. Okay, it was a female? Yes. I didn't know what to do. I grabbed my gun and I shot at the door. Mientras tanto, una vez en el vecindario, los agentes de la oficina del alguacil del condado de Marion se toparon con una escena de caos y terror, al tiempo que avanzaban hacia la vivienda señalada por algunos residentes. Los gritos de los oficiales se confundían con los de personas cercanas a la víctima, todos en completo shock por lo ocurrido. She's inside. Okay. Yes, Where? Yes, perfect. Bro, where? Ex-military. She's in the house, bro. That apartment. Right here. This first apartment. I need... Fue entonces cuando la policía encontró a una mujer tendida en el suelo con una sola herida de bala en el pecho. Se trataba de Ajika Chantrell Owens. Poco antes de que llegaran los paramédicos y las autoridades, el primer vecino que salió lo hizo al escuchar los gritos de un niño que pedía ayuda para su madre. Sin dudarlo, el hombre comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a Ajika, mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después, los paramédicos la trasladaron a un hospital cercano. En ese contexto, los vecinos pedían a sus hijos pequeños que se mantuvieran a distancia, y todos vigilaban a la mujer que conocían como la agresora. Su vecina, ampliamente despreciada, Susan Lois Lawrence, de 58 años. Los oficiales, en tanto, se acercaron a la vivienda de Susan y sin preámbulos le pidieron que saliera con las manos en alto. Sheriff's office, come outside with your hands up! This is the Marion County Sheriff's office, come outside with your hands up! Luego de que la mujer obedeciera, le preguntaron dónde estaba su arma y si había alguien más en casa. Ella dijo que no había nadie más, y aunque intentó ir en busca de algo, no se lo permitieron. Al tiempo que era esposada, los agentes le explicaron que no estaba bajo arresto. Show me your hands! Show me your hands! Turn around! Turn around! Where's your gun at? You got hands? You got hands? You're gonna be detained. Is there anybody else in the house? There's somebody else in the house. Can I just get my water? No, not right now. All right. You're not under arrest. You're being detained. Okay, I understand. Notablemente tranquila, Susan solo mencionó estar preocupada por sus mascotas, dos gatos que permanecían en el interior de la propiedad. Los agentes comenzaron a reconstruir los hechos de la noche. Un solo agujero de bala había perforado la puerta de la unidad. Susan había accionado su arma desde el interior directamente hacia su vecina, que se encontraba del lado de afuera. Entretanto, poco después de su ingreso y pese a los esfuerzos del personal médico, Ajika fue declarada sin vida. Tenía 35 años. En cuanto a Susan, si bien no fue arrestada ni acusada formalmente de cargos, quedó detenida preventivamente. En este punto, conviene aclarar que en Florida, la controvertida ley Stand Your Ground, o Defiende tu posición, protege el derecho de los residentes a defenderse cuando se encuentran dentro de sus propios hogares. En estos casos, cuando existe una amenaza, no hay obligación de retirarse. La ley permite que un acto letal de defensa propia sea considerado justificado, pero solo cuando existe una amenaza razonable de sufrir daños corporales graves o la muerte. Por ese entonces, aún no estaba claro qué había llevado a Susan a tomar la drástica decisión de usar su arma. Por eso, los agentes trataron de calmarla diciéndole que ya resolverían el incidente. Pero, ¿quién era Ajika? ¿Qué le había llevado hasta esa puerta? ¿Cuál era su nexo con Susan? Y sobre todo, ¿qué clase de desacuerdo fue el desencadenante de semejante desenlace? Hi. Okay, so I'm going to record my all-time favorite song for you guys. It's called The Green Grass Grows All Around.
Yeah, I'm bored. So, here we go. Nacida el 13 de enero de 1988 en Florida, Ajika era hija de Pamela Díaz. Tras graduarse de la secundaria, cursó estudios universitarios en distintas instituciones del estado de Florida. Más adelante, Ajika se destacó profesionalmente en la industria hotelera y gastronómica. Era una empleada leal y dedicada, que con frecuencia trabajaba horas extras para garantizar la calidad del servicio. Contaba con formación en seguridad alimentaria y más recientemente se había desempeñado como gerente principal en un restaurante de una reconocida cadena de comidas rápidas. Pero, por encima de todo, Ajika era una madre dedicada de 4 hijos: Isaac, Israel, África y Titus, cuyas edades iban de los 3 a los 12 años. Vivía plenamente para ellos, asistía a sus prácticas deportivas, alentaba a su hija en el equipo de porristas y se mantenía siempre presente en cada aspecto de sus vidas. También era una mujer de profunda fe cristiana y una amiga incondicional. Quienes la conocían la describían como alguien generosa y solidaria, que solía orientar y apoyar a jóvenes que atravesaban momentos difíciles. En su vecindario, destacaba por su calidez, su compasión y su energía positiva, siempre buscando ser un ejemplo y cultivar un camino espiritual sano, tanto para ella como para sus seres queridos. La calle donde vivía con sus hijos estaba bordeada por casas uniformes, cada una dividida en varios departamentos. Estas viviendas, ocupadas en su mayoría por familias, se alzaban sobre terrenos amplios, con zonas verdes al frente y una calle tranquila donde los niños solían divertirse a sus anchas, ya fuese haciendo deportes o jugando entre ellos, mientras los padres se turnaban para vigilarlos. Por su parte, Susan, quien llevaba 3 años alquilando un apartamento en el lugar, era soltera y no tenía hijos. Pero, sobre todo, se había ganado la fama de ser la vecina que a nadie le caía bien. No solo se quejaba constantemente del ruido, sino que también gritaba y maldecía a los niños del vecindario. Su molestia llegó a tal punto que, en un intento desesperado por mantenerlos alejados, logró que el propietario colocara carteles de "Prohibido el paso" en el área verde frente a su casa, donde a los chicos les encantaba jugar. Con el tiempo, casi todos los vecinos habían terminado discutiendo con ella para defender a sus hijos. La describían como una mujer permanentemente enfadada, especialmente con la presencia de los niños. De hecho, en la zona ya era conocida por las peores razones. Hostigaba verbalmente a los menores, los grababa, se burlaba de ellos con insultos raciales e incluso había llegado a apuntarles con armas. Con frecuencia, Susan llamaba a la oficina del alguacil para denunciar a sus vecinos. A lo largo de unos 2 años, se había quejado de manera constante, ya fuera ante los agentes, otros residentes o cualquiera que quisiera escucharla, sobre todo aquello que le resultaba molesto de los demás. Y más particularmente, desde enero de 2021, las autoridades habían respondido a unas 6 llamadas suyas, todas debidamente registradas, en las que se quejaba de la familia de Ajika. Según relataba siempre la mujer, el principal problema eran los hijos de su vecina, que solían jugar en una zona verde junto a su apartamento, un espacio que, de acuerdo con los informes, Susan reclamaba como propio. A comienzos de 2022, Susan denunció que Ajika la había golpeado con su cartel de "Prohibido el paso". Más tarde, aseguró ante los agentes que se había tratado de un ataque deliberado en su contra. Los agentes se acercaron a la vereda de enfrente para hablar con Ajika, quien, tal y como muestra la grabación de la cámara corporal de la policía, respondió de manera serena que estaba al tanto de la denuncia de su vecina. Sin embargo, cuando los oficiales entrevistaron a otros residentes que presenciaron el incidente, estos lo describieron como un intercambio acalorado, aunque no violento. Ese día, además, Susan reiteró otra de sus quejas habituales, que los hijos de Ajika paseaban a su perro por el área verde de su propiedad.
a pesar de la indicación clara de su cartel. Por su parte, Ajika, siempre con su serenidad habitual, le dijo a la policía que Susan solía amenazar a sus hijos, advirtiéndoles que si seguían entrando al jardín, haría que los arresten. Funny because I'm the one that never comes outside and says anything to her. She comes outside to go to the car or something. She sees him. Oh, I told you I'm going to have you arrested. A finales de ese mismo año, los agentes respondieron a otra de las llamadas de Susan. En esa ocasión, la mujer afirmó que los niños habían estado molestándola con sus ruidos y gritos, volviendo además a ignorar su cartel. Incluso aseguró que se lo habían robado y que la habían insultado. What's going on this evening? Lots of children screaming, their full heads off, running around. I had my truck in front here, so I didn't have to listen to the screaming and yelling. As soon as I moved the truck, the kids are coming up. I'm like, guys, stop. They know they're not supposed to be over here. They've been told many times. They've previously stolen the trespassing sign. And the little kid tells me to shut up to my face. I said, don't be disrespectful to me. And he's exchanging words back and forth. I'm like, listen, my name is Dr. Williams. Poco después, según refirió a la policía, una mujer se acercó a su puerta para amenazarla en caso de que siguiera maltratando a sus hijos. Cuando el agente le preguntó a Susan si conocía a la mujer y si sabía dónde vivía, ella contestó que no estaba segura, que quizás en alguna casa cercana. Luego, describió su color de piel y mencionó que debía rondar entre los 20 y los 30 años. Las llamadas posteriores a la policía realizadas por Susan hicieron poco para calmar la situación. De hecho, no había nada que las autoridades pudieran o quisieran hacer respecto al ruido que hacían los niños del vecindario al jugar. Las afirmaciones de Susan de que los chicos la provocaban, dañaban su camioneta o ponían en riesgo su seguridad al dejar juguetes cerca de la acera, eran rebatidas por los padres, quienes sostenían que era ella el problema y no los niños. Fue lo que trató de explicarle una agente de la policía en una de las muchas ocasiones de que Susan llamó por el mismo motivo. Ese día, además, se quejó de que el ruido de los niños le provocaba fuertes migrañas. Pero, aunque la agente que respondió a su alerta le explicó pacientemente que, de acuerdo con los padres, los niños no estaban causando ningún daño, ella insistió en que la perjudicaban. Pero, una vez más, contrario a sus argumentos, los testimonios de los vecinos la retrataban como una mujer colérica, con quien cualquier intento de diálogo resultaba imposible. Así lo relató, por ejemplo, un joven vecino, quien contó que en una ocasión, mientras algunos adultos pasaban el rato tranquilamente con sus hijos, Susan de pronto comenzó a gritar sin querer escuchar razones, llegando incluso a amenazar a los niños con palabras duras. And I was trying to reason with her one day because we were all playing here. You know, the kids, everything jumped. All right, let's go. And she's like, hey, you know what? One day you guys are gonna die. And I'm like, and that's when I like, whoa. Esa vez, mientras el oficial escuchaba el testimonio del vecino, Susan los interrumpió para quejarse de cómo los ladridos del perro de la gente estaban molestándola, impidiéndole escuchar una llamada que estaba atendiendo. El policía, no obstante, le replicó que no podía impedir que el animal ladrara. Una vez que Susan entró a su casa, el agente le comentó al vecino que, al parecer, era imposible mantener una conversación cerca de ella. Entre risas, el vecino le respondió que eso era justamente a lo que se refería antes. La mujer estaba completamente fuera de sí. Por desgracia, esa verdad pronto quedaría en evidencia de la peor manera posible. Aquella fatídica noche de verano en que Ajika perdió la vida fue justamente cuando Susan presentó ante la policía su última queja. Todo ocurrió apenas minutos antes, en una llamada en la que la mujer informó a las autoridades de que, una vez más, los niños estaban en su propiedad, haciendo ruido y dejando sus cosas afuera, por lo que aseguró sentirse amenazada. Los agentes le dijeron que estaban en camino para revisar la situación. Entretanto, Ajika cruzó la calle para confrontar a Susan por el comportamiento y el lenguaje hacia dos de sus hijos.
Los niños se habían quejado de que la mujer les había lanzado varios objetos, entre ellos un patín de ruedas y un paraguas, golpeando a uno de ellos en el pie. Así que Ajika tocó varias veces, exigiendo que su vecina saliera para resolver la disputa. Cabe agregar que, según pudieron comprobar las autoridades, Ajika no iba armada. Habían pasado exactamente 2 minutos de la llamada al 911. Entonces, ni bien escuchó a su vecina desde el otro lado de la puerta, Susan entró a su dormitorio, donde guardaba 2 armas de fuego en el fondo de un cesto de basura. Y así, con una de estas en la mano, regresó a la sala y abrió fuego a través de la puerta cerrada con llave. La bala alcanzó a Ajika en la parte superior del pecho, mientras su hijo de 10 años estaba de pie junto a ella. Fue en ese preciso momento cuando Susan se comunicó con los servicios de emergencia. En los días posteriores, el alguacil del condado declaró que su departamento estaba evaluando la ley estatal de defensa propia antes de realizar un arresto. Asimismo, señaló que los investigadores aún intentaban entrevistar a testigos, incluidos los hijos de Ajika. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Aduciendo que la culpable era conocida por todos, surgió un movimiento que exigía que se hiciera justicia de inmediato en nombre de la familia Owens. Los manifestantes se congregaron frente al centro judicial del condado para pedir el arresto de la mujer. La fiscal estatal se reunió brevemente con el grupo, les pidió paciencia y les explicó que los investigadores aún estaban procesando pruebas físicas, registros digitales y declaraciones de testigos presenciales para garantizar que el caso no se viera comprometido. En los días posteriores, el dolor y la indignación pública crecieron rápidamente en Florida y más allá. La situación se intensificó cuando Pamela se expresó públicamente, relatando con evidente emoción el trauma sufrido por sus nietos, en especial el niño que fue testigo del ataque y de quien dijo que se sentía abrumado por la culpa tras intentar salvar la vida de su madre sin éxito. El caso captó la atención nacional y reavivó el debate sobre las leyes de defensa propia en el estado. Finalmente, recabadas todas las evidencias, el 7 de junio de 2023, Susan quedó bajo arresto. Durante el interrogatorio, ella se defendió alegando que había actuado por temor a su seguridad, afirmando textualmente que estaba convencida de que Ajika planeaba quitarle la vida. Sin embargo, los investigadores contaban con pruebas forenses que contradecían varios aspectos de su relato. Además, según la declaración jurada de arresto y otros registros policiales, Susan admitió haber proferido insultos raciales contra los hijos de Ajika, refiriéndose también a ellos como esclavos. En una conferencia de prensa posterior, el alguacil aclaró que la ley de defensa propia no justificaba las acciones de la mujer. No mucho después, Susan fue acusada de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa y 2 cargos de agresión. El 16 de agosto de 2024, tras un juicio de 1 semana y 2 horas de deliberación, un jurado compuesto exclusivamente por 6 personas blancas declaró a Susan culpable. Ella permaneció impasible al oír el veredicto. La fiscalía argumentó que sus acciones demostraban un desprecio depravado por la vida humana y que no existían pruebas creíbles que respaldaran su alegato de defensa propia. Unos meses más tarde, el 25 de noviembre de 2024, Susan Lois Lawrence fue sentenciada a 25 años de prisión. Durante la audiencia, el juez alegó la naturaleza indiscriminada de sus acciones y el trauma infligido a los hijos de Ajika. Vestida con el uniforme amarillo de prisión, Susan se dirigió al tribunal para expresar que lamentaba haber apretado el gatillo. Mientras tanto, la familia de Ajika decidió transformar el dolor en acción. De tal modo, Pamela, junto a un amigo cercano, creó un fondo sin fines de lucro destinado a ofrecer apoyo económico y acompañamiento psicológico a familias afectadas por la violencia motivada por prejuicios raciales. Además, a través de una campaña en línea, los Owens se unieron a organizaciones nacionales de defensa con el propósito de impulsar reformas que revisaran o eliminasen las disposiciones de defensa propia en Florida y otros estados. En cuanto a los 4 hijos de Ajika, quedaron al cuidado de su abuela materna.
En 2025, la historia de Ajika Owens se convirtió en el tema del documental El vecino perfecto, que incorporó imágenes de cámaras corporales de la policía y testimonios de primera mano de testigos e investigadores. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y ganó el premio a la dirección de documental estadounidense de 2025. Luego, se estrenó en la más famosa plataforma de streaming y debutó en las listas de éxitos como la película número 1 en Estados Unidos y la número 3 a nivel mundial. También se anunciaron planes para un mural en el centro de Ocala para conmemorar la vida y el legado de Ajika, simbolizando lo que los organizadores describieron como el compromiso de una comunidad con la sanación a través de la verdad. Y así termina esta historia que, lamentablemente, no es una película, sino una tragedia real. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue defensa propia o simplemente un acto de odio disfrazado de miedo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y si te impactó este caso, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del asesinato de Ajika Owens. Yo soy Levi y nos vemos en el próximo caso, donde la realidad, una vez más, supera a la ficción.